Hola, buenos días YouTube, Israel con otro video relacionado a administración de condominios. Tenía un poco de tiempo que no publicaba videos, pero pues estaba bastante ocupado con varias situaciones, pero el día de hoy toca un video muy interesante. Ya vienen las asambleas, viene el fin de año, viene el momento de preparar presupuestos, ir pensando en cómo desarrollar los presupuestos. Entonces, ese es el tema que traigo el día de hoy, hablar sobre presupuestos, incrementar la cuota de mantenimiento, no incrementar, cuál es el criterio. De eso vamos a hablar el día de hoy. Quédate en el canal, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, una parte bastante interesante de los presupuestos es ¿qué hiciste con el presupuesto de este año? Es decir, ¿fue suficiente? ¿No fue suficiente? ¿Tienes todavía un presupuesto ahí colgando? ¿Te falta gastar algo de presupuesto? Porque finalmente un presupuesto que llegas limitante o que pasas es malo, pero también si no gastas el presupuesto, si no lo utilizas de forma apropiada, también no es la manera correcta. Un ejemplo muy sencillo, si tienes trabajos de mantenimiento y llegas con el dinero y dices, ahí está, pero pues bueno, faltan trabajos que hacer, pues obviamente no se ve apropiadamente la administración. El presupuesto que se estableció durante el año, que fue aprobado, fue para mejoras del condominio. Entonces, si hay dinero de más, quiere decir que no planeaste bien el presupuesto o simplemente que no hiciste el trabajo que dijiste que ibas a hacer. Entonces, antes de preparar el nuevo presupuesto, pues obviamente tienes que delimitar exactamente cuál fue el alcance real de tu presupuesto. ¿Efectivamente fue suficiente para los gastos? ¿Gastaste lo necesario? ¿Invertiste lo que dijiste que ibas a invertir? Porque también una parte bastante interesante es que si aún tienes dinero en una parte, algún rubro del presupuesto, pues obviamente lo ideal es que ese monto se invierta de forma apropiada en la propiedad. A los condóminos en general no les gusta el hecho que digas, bueno, hubo bastantes ahorros, aquí está el dinero, pero que vean su propiedad que está sin mantenimiento, que le faltan reparaciones, que le faltan trabajos, que le faltan proyectos, pues obviamente no es un trabajo bien hecho de administración. Entonces, lo ideal es que tu presupuesto lo entregues paralelo a lo que tú estableciste, que hayas gastado todo aquello que presupuestaste y que se evidencie con trabajos. Entonces, es la línea directa que tienes que ofertar a tus condominios, porque pues finalmente el presupuesto para eso es para que esté bien mantenida la propiedad. Ahora, si efectivamente hay una parte que no gastaste, pero el condominio está en óptimas condiciones, pues obviamente quiere decir que el presupuesto al principio fue deficiente, es decir, planeaste de más o existe alguna razón por la cual tienes mayor recurso. Hubo mejor cobranza, hubo algún rubro que tuviste ahorros bastante importantes, no se hizo algún trabajo, no se realizó algún gasto específico que planeaste. Es decir, todo esto hay que tenerlo muy bien especificado porque hay que explicarlo al momento de presentarlo a la asamblea. Porque esto nos lleva al siguiente paso. Ahora, si efectivamente el presupuesto no fue el alcance que esperábamos, pues obviamente hay que requerir un incremento. Ahora, el hecho de requerir un incremento a muchos nos da miedo, pues porque obviamente pues la administración es hacer más con menos, entonces nos hace sentir como si no estuviéramos aprovechando los recursos, pero no es así. Los presupuestos establecen los gastos anuales y muchas veces algunos de los gastos se disparan, entonces no hay que tener miedo a solicitar mayores recursos siempre y cuando uno tenga exactamente bien planeado cuáles las estrategias que va a utilizar uno para solicitarlo. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, si los energéticos fue más el gasto, pues obviamente explicar por qué fue más el gasto, mayor uso de elevadores, mayor flujo de visitantes, mayores condóminos, alguna gente ya vive en el condominio, es decir, cuáles son las variables que incrementan el consumo de energía, o a lo mejor el costo se incrementó, algún equipo especial que se está utilizando para beneficio en los condominios, algún equipo de filtrado de agua, etc., que suma al gasto de energéticos. Y este racional pues obviamente va a ser bastante aceptable a los condominios de decirles que se requiere un incremento. Entonces, al momento de hacer los presupuestos, pues obviamente estableces de tus gastos cuáles piensas que van a incrementar, cuál es tu año anterior, cuál es tu necesidad y cuál es el presupuesto que tú estás sugiriendo en relación al ingreso. Y pues obviamente tu presupuesto de gastos lo trasladas al indiviso al presupuesto de ingresos. Y es decir, bueno, requiero en los condominios un 5%, 4% factor inflacionar o simplemente requiero reponer algunos gastos
de gastos mayores que se hicieron, que ya estás justificando. Entonces, pues no hay que tener miedo, pero sí hay que tener muy bien una gráfica relacionada al presupuesto, porque hay que saberlo explicar a fondo. Recordemos que no es fácil para un administrador simplemente pedir más recursos porque no alcanzó, porque no fue suficiente. Hay que saber vender la idea, porque finalmente si tienes una propuesta y no se cumple, es una venta que no lograste, es un cierre que no hiciste y es una meta que no lograste. Entonces, finalmente, si vas a proponer un incremento, tienes que tener los elementos muy claros para que las personas los puedas convencer de que es necesario. Ahora, si el presupuesto no se llegara a aprobar y que te sujeten al mismo presupuesto del año anterior, pues obviamente tienes un elemento para que el próximo año, si estás debajo, si estás arriba del presupuesto, pues tienes un elemento de decir, bueno, yo sugerí este presupuesto y pues obviamente aquí se ven los resultados que no llegamos o que nos pasamos de los gastos estimados, y pues aquí está mi elemento que yo establecí el año pasado en la asamblea. Entonces, no hay que tener miedo. La verdad que la administración, la parte esencial del administrador es hablarles claramente. Nadie le agradece nada más que se les hable claramente. Y si hay una necesidad de incremento, si hay algo potencial que vaya a salir y que requiera que los condominios lo sepan en el presupuesto, pues es el momento de decirlo y de proponerlo en la asamblea. No es tan bien visto. La gente preferiría buenas noticias al oído, pero finalmente los condominios reconocen que no siempre todo es buenas noticias y no siempre es posible seguir ahorrando o seguir sin incremento de cuotas. También los costos suben, entonces es necesario proponer incremento de cuotas de mantenimiento, pero ahí la ventaja que va a tener el administrador va a ser saberlo expresar claramente numéricamente, saberlo argumentar y saber vender la idea de por qué es esencial el incremento en caso de ser necesario. Y la parte fundamental, que es la segunda, es obviamente tu presupuesto utilizarlo de manera óptima, es decir, el presupuesto que ya tienes aprobado para el fin de año, saberlo utilizar de manera óptima y presentar resultados tangibles, físicos, visibles para los condóminos en servicios, y pues obviamente si eso hubo algún ahorro, pues también saberlo expresar numéricamente. Entonces, pues bueno, con este es el mensaje del día de hoy. Espero les guste. Un video muy sencillo es: no tengan miedo de soltar incrementos. Es el momento de planear bien su presupuesto, porque se cierra diciembre y es el momento de aprovechar lo que tienes y planear lo que vas a presentar. Entonces, con esta idea en mente, los dejo. Un saludo acá a todos mis seguidores del canal. Dejen sus comentarios, denle like, compartan. Y la pregunta del día de hoy: ¿ya tienes tu presupuesto? ¿Ya lo estás planeando? Es el momento exacto para hacerlo. Entonces, adelante y nos vemos para la próxima.